Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿no?, la clase. Realiza un día. Bien, entonces, a ver, les compartiré esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es algunos ejercicios, algunas aplicaciones con todo lo que hemos aprendido y con algunos prototipos que tenemos. Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar con este prototipo, con un robot cartesiano. Podríamos trabajar con servomotores, robot con servomotores, o uno con motores paso a paso, ¿no? Entonces tenemos diferentes modelos. Incluso hay otros que todavía no lo he actualizado aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos de este tipo, ¿no? Son unos pequeños prototipos, como unos brazos que funcionan con motores paso a paso. Y también utiliza un servomotor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene varias articulaciones. En la base tiene un motor que ayuda a que toda esta estructura pueda girar, ¿no?, desde su base. Después, en los costados hay otros dos motores que ayudan a mover. Uno el brazo principal y el otro esta pluma de aquí. Y a ver, con eso ya tenemos tres motores ahí. Esos son los motores paso a paso, estos redondos, ¿no? Y aquí en la pinza hay uno que es un servomotor, ¿no? En total tendría esto cuatro motores, ¿no? Tres paso a paso y un servomotor, ¿no? Entonces este es uno de esos prototipos que tenemos. Así de manera general es lo que se tiene, ¿no? Podría ser este otro, ¿no? Es muy similar. La diferencia es que este utiliza puro servomotores. No tiene motores paso a paso, pero tiene las mismas articulaciones, ¿no? Tiene un servomotor en la base para hacer el giro. Igual, uno para este brazo principal, su servomotor. Para esta pluma de aquí, esta otra articulación, tiene otro servomotor. Y la pinza se mantiene, ¿no?, con un servomotor. Entonces, este es otro de los prototipos que tenemos, ¿no? Después hay otro. Por ejemplo, este es un robot cartesiano. En la imagen no está completo, ¿no? Pero lo que tiene este es solo tres motores, ¿no? Es todavía más simple que estos. Estos tienen más motores, ¿no? Este es de aquí. Entonces, este de aquí, como es uno cartesiano, tiene un motor para el eje X y otro motor para el eje Y. Dos motores paso a pasos. Y en el lugar de este cabezal lleva un servomotor. Esta aplicación, ¿no?, Eh, sirve para escribir, ¿no? Puede escribir cosas por aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo al prototipo, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un modelo. Hay de otro modelo, igual cartesiano, de otro modelo, más pequeño, ¿no? Estos son un poco grandes, más pequeño, pero igual hace lo mismo, ¿no? Un motor para el eje X, un motor para el eje y un otro motor, ¿no?, para el portalápiz, le llamaremos, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, en este caso podría ser un lápiz, ¿no? O podríamos cambiarle por un taladro, una broca, un láser, lo que sea, ¿no? Y podríamos graficar cosas por aquí, ¿no? O hacer cortes, lo que sea, ¿no? Entonces, esos son algunos de los prototipos que les puedo mostrar. Y justamente el día de mañana
y les voy a prestar estos prototipos, ¿no? Estos de aquí, dependiendo si es que nos alcanza, ¿no? Pero igual vamos a ir rotando, ¿no? Por ejemplo, una semana pueden tenerlo esto para hacer sus pruebas. Luego vienen, devuelven y intercambiamos con otro, ¿no? Con este, por ejemplo, vamos intercambiando. O con este otro, ¿no? Para poder utilizar toditas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso va a ser de acuerdo a los grupos que han mandado, ¿no? Supuestamente, o lo que han mandado, estos son los grupos, ¿no? Hay muchos que son de forma individual. Entonces estos ejercicios igual lo van a hacer de forma individual, y el proyecto que corresponde al segundo parcial también lo harán de forma individual, ¿no? Y los que son grupales también. Estos ejercicios lo hacen grupal y el proyecto para el segundo parcial lo hacen grupal. ¿Listo? ¿Qué más? Estos prototipos, ¿no? Son un poco delicados, hay que tener cuidado con eso para el momento de transportar o al hacer alguna operación, ¿no? Entonces esos van a tomar muy en cuenta, ¿no? Porque como son la mayoría de los casos piezas de plástico, entonces el plástico es fácil de romperse, ¿no? Y no solo el plástico, ¿no? Por ejemplo, este es el de los más sensibles, lo diremos. En este caso es el tema de los motores. Cuando hemos llevado la parte de servomotores, ya les había comentado un poco que no conviene forzar los movimientos de los motores o tratar de forzarlos, ¿no? Con la mano o con alguna otra cosa, tratar de hacer que se mueva, ¿no? Entonces lo recomendable es que estos motores se muevan con el Arduino, no con la mano, no tratar de mover todo esto con la mano, ¿no? Con una mano tratar de cambiar las posiciones, todo eso, ¿no? Entonces esa es su característica de este servomotor. No, conviene mover todo desde su circuito de control, ¿no? Podría ser un Arduino u otra cosa, ¿no? O con potenciómetros. Entonces desde ahí sí es conveniente mover, pero si lo mueven así directo, se puede romper los engranajes que tienen dentro de este motor, ¿no? Entonces como estos motores también son de plástico, entonces son fáciles de romper, ¿no? Entonces si forzamos los movimientos podría ser que se pueda romper, ¿no? Alguna de sus articulaciones, algún engranaje o algo por ahí, ¿no? Entonces en este hay que tener cuidado, ¿no? Con los servomotores. Con estos motores paso a paso no hay mucho problema, ¿no? Como estos, aparte que, ¿no? Que estos motores pueden dar vueltas completas, ¿no? Entonces no hay problema. Y el problema está, ¿no? En este servomotor, que no da 360 grados, ¿no? Solo es 180. Entonces podría suceder que este servomotor está en su límite y es posible que de forma manual quiera forzar un poco más para que se mueva. Entonces como ya ha llegado a su límite y lo estoy forzando, es posible que se pueda romper también, ¿no? Entonces esos detalles hay que tomar en cuenta en esto al momento de trabajar con estos, ¿no? O incluso con este igual tiene en la pinza un servomotor, entonces hay que tratar de no forzar, ¿no? De forma manual. Y no solo eso, ¿no? Algunas otras piezas más de repente por ahí que podría hacer que se rompa o algo, ¿no? O de repente alguna de estos pernos que ajustan de repente se pueda salir. Bueno, eso ya con calma lo van a ir viendo. ¿Listo? Entonces esos son algunos de los prototipos con los que vamos a ir trabajando. Entonces ahora lo que hoy día vamos a hacer es un ejemplo para este caso, cómo podríamos mover. ¿Listo? Entonces no va a ser muy diferente para estos otros. Como ya les he mostrado de manera general, casi todos trabajan con motores paso a paso. Entonces si aquí logro programar dos motores paso a paso,
Entonces ya va a ser fácil programar este también. Este igual que tiene dos motores, entonces va a ser casi similar, casi lo mismo, ¿no? Simplemente la forma del prototipo es lo que cambia, ¿no? Aquí su forma es como un brazo, aquí su forma ya no es como un brazo, ¿no? Entonces esos pequeños detalles va a haber, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tiene un servomotor. Entonces podemos hacer un servomotor, podemos hacer dos servomotores, 3 o 4, ¿no? Entonces no hay mucho problema, ¿no? Entonces la codificación va a ser muy similar, así que vamos a tratar de no perdernos en estas cosas. ¿Listo? Parecería complicado a primera vista, parecería que tiene muchas cosas por aquí, cables por allá, ¿no? Este igual, ¿no? Cables por aquí, cables por allá, y es más, ¿no? Que ya pueda hacer alguna letra por ahí, parecería, ¿no? Complicado, pero vamos a ir despedazando todo esto y ver cómo podría funcionar, ¿no? ¿Qué más? Un detalle que me olvidaba, la alimentación. Estos servomotores, los pequeñitos, estos de aquí, o incluso este tiene aquí, trabajan con 5 voltios. Entonces hay que tener cuidado también eso al momento de hacer las conexiones. Este trabaja con 5 voltios y hay que conectar a 5 voltios. Entonces lo más recomendable en este caso es trabajar directamente con el Arduino, a sus pines del Arduino que tiene 5 voltios. Este servomotor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? O podríamos tener otra alternativa, de tener una pequeña fuente aparte, una fuente externa de 5 voltios. Por ejemplo, de un cargador de celular. Podríamos tener 5 voltios desde ahí, con eso podríamos alimentar y la señal sigue yendo a Arduino, ¿no? Eso por un lado. Ahora otro, estos motores igual tenemos que verificar su voltaje. En estos motores especifica aquí, dice, ¿no? De cuántos voltios es y algunas otras características más. Entonces hay de dos tipos los más comunes. Uno es igual de 5 voltios y hay otros que son de 12 voltios. Entonces igual hay que tener cuidado en eso, ¿no? En los que son de 5 voltios podríamos trabajar todavía con el Arduino, con la placa. Pero lo más recomendable, si todos estos motores, que son 3 paso a pasos, son de 5 voltios, lo recomendable es trabajar con una fuente externa. Y de una fuente externa tener 5 voltios para alimentar esto, ¿no? Y si es de 12 voltios, igual, eso sí es obligado, ¿no? Una fuente externa, porque este Arduino solo maneja 5 voltios. Y si mi motor es de 12, entonces voy a necesitar una fuente externa, ¿no? Una fuentecita aparte que sea de 12 voltios para que se mueva, ¿no? Esos detalles también tenemos que ir considerando. ¿Listo? Entonces, a ver, si no me he olvidado nada, continuaremos. Entonces, este ejemplo de aquí, que es con motores paso a paso, ¿qué materiales o qué componentes se necesita? Se necesita un Arduino, se necesita el driver para controlar los motores paso a paso, se necesita un servomotor y se necesita de estos motores paso a paso. En este caso son 3, ¿no? Entonces esos son los componentes que vamos a necesitar, ¿no? El Arduino no hay problema, ya sabemos cómo manejar. El servomotor también, ya tenemos las conexiones, solo es 3 cables, un positivo, negativo y la señal, y esto con 5 voltios. El otro es este grupo, ¿no? El motor paso a paso y su driver. Su driver es el ULN 2003. ¿No? Entonces esto va junto. Las conexiones, ¿no? Del motor, su conexión va a este conector blanco, ¿no? Y de aquí estos conectores negros, que son 4, de ahí es donde sale al Arduino. Y la alimentación, les decía, ¿no?
Por ejemplo, este dice 5 voltios. Entonces, ¿dónde voy a conectar mi alimentación? Aquí hay dos pines de este lado. Uno dice menos y el otro dice más. Entonces ahí puedo conectar 5 voltios. Podría ser desde un cargador de celular, por ejemplo, de uno viejo que el cable ya no funciona, de repente podríamos cortarlo o comprarnos una fuentecita, ¿no? Y alimentar. Si esto fuese de 12 voltios, igual a estos pines me conectaría con 12 voltios. Y con eso tengo solucionado. Y ya está. Ahora hay muchas alternativas, muchas formas de conectar, ¿no? Por ejemplo, este es mi Arduino. Podría conectar bajo este esquema. Podría ser, ¿no? El servomotor, me conecto su señal, por ejemplo, a un analógico, al analógico 0, por ejemplo, ¿no? Y su alimentación, 5 voltios y GND. Esto está solucionado, ¿no? Del otro lado tendría mis 3 motores. Sabemos que cada motor necesita 4 cables, ¿no? Entonces de su tarjeta de control 4 cables al Arduino. De este igual 4 cables al Arduino. De este 4 cables al Arduino, ¿no? Y con eso ya voy a poder controlar. Y lo que les decía, ¿no? Su alimentación. De esta plaquita es de donde voy a conectarme, ¿no? Podría tener una fuente externa de 5 voltios y me conecto ahí, ¿no? Fuente externa de 5 voltios y me conecto. Entonces este va a ser su circuito, ¿no? Entonces ya viéndolo así, ya no parece muy complicado, porque un servomotor con el Arduino hemos hecho ese ejercicio, hemos visto cómo puedo controlar esto, no hay problema. Un motor paso a paso con Arduino, también hemos hecho la conexión, el ejemplo, y ya sabemos cómo hacer. Entonces simplemente aquí le estoy agregando 2 más, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces ese es su circuito de control. Ahora solo nos falta hacer el programa, el código para que este bracito se mueva. Listo, entonces ya tenemos todo el circuito, ya sabemos cómo está armado. Y justamente de ahí va, ¿no? Todos estos cables, porque justamente son varios cables. De cada uno son 4, ¿no? 4, 8, 12 y de este son 3. Son 15 cables, ¿no? Que están yendo por aquí. Entonces eso hace pensar que es muy complicado, ¿no? Pero ya sabemos por qué son esos cables. Y aparte, ¿no? De la alimentación, que tenemos 2, 4, 6 más, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a empezar a trabajar con este. A ver, ahora ¿dónde nos vamos? Podemos empezar ya a hacer el código en Arduino para ver cómo funciona. Entonces para el código vamos a retroceder un poco y vamos a ver dónde estamos. Si no me equivoco está por aquí. También hemos hecho un ejemplo. Aquí está, ¿no? Tenemos estas diapositivas de aquí, donde hemos visto cómo trabajar con el servomotor y con los motores paso a paso, ¿no? Entonces mientras abre eso, me falta uno más por aquí. A ver, esto más que trate de abrir. Entonces lo que vamos a hacer, hay varias formas de controlar, ¿no? Esto podría ser con un potenciómetro para cada motor, ¿no? Tendría que agregarle potenciómetros para que funcione. Otra alternativa es trabajar desde aumentarle un módulo Bluetooth y trabajar desde un celular, por ejemplo, ¿no?
Entonces en este caso lo que vamos a hacer es programar desde el monitor serie. En el monitor serie nos vamos a hacer un menú y con ese menú vamos a ir operando cada uno de estos motores, ¿no? Entonces de esa forma vamos a programar. Entonces ya hemos hecho algunos ejemplos con menús, ¿no? Hemos hecho algún ejemplo con el menú con el serial, ¿no? Entonces vamos a tomar como base ese mismo ejemplo y le vamos a agregar estos motores. Entonces a ese ejemplo le agregamos los motores y desde el monitor serie vamos a poder controlar el bracito, ¿no? Esto está demorando mientras carga. A ver, veremos un poco si todo está bien por aquí. Aquí está, ¿no? Deben recordar este menú. Hemos hecho, ¿no? Control de brazo y justamente tenía el mismo nombre. Giro, brazo, pluma, pinza, ¿no? Entonces, justamente eso me va a servir para, a ver, mostrarles mientras trata de abrir eso. Aquí, ¿no? No da. No da. Necesito este. No, entonces estas opciones que tenía, ¿no? La opción 1, giro. Entonces, ¿para qué va a ser esta opción giro? Para que se mueva la base, ¿no? Para que gire la base. Entonces, en este menú giro en realidad es mover un motor. Nada más. Y ya sabemos cómo mover un motor. Le ponemos la cantidad de pasos y se mueve, ¿no? El brazo sería este de aquí, ¿no? La pluma sería este otro de aquí. Entonces para este brazo tiene su motor. Entonces al mover este brazo debería mover este motor. Pluma igual es este de aquí. Su motor está en el otro lado. Entonces igual, ¿no? El otro es la pinza, este de aquí. Entonces la pinza también, si elijo la opción 4, debería agregarle código para que se mueva esta pinza. Y si le pongo este último que dice automático, debería poder moverse todo esto de forma automática, ¿no? Ponerle algunos valores y que se mueva solito, ¿no? Entonces así es como debería funcionar. Por ejemplo, a ver, haremos el giro. ¿No? Y en el giro ya nos sale su submenú, ¿no? Y con eso ya podemos ir trabajando, ¿no? Su posición actual y en qué número está. Para salir era 999, ¿no? Y regresaba otra vez al menú principal, ¿no? Entonces con este menú, estimo que ustedes ya tienen hecho este menú, ¿no? Entonces sobre eso vamos a ir trabajando. ¿No? Entonces esto hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el brazo, le poníamos, no sé, 2, ¿no? Poníamos 1. Podemos salir de ese menú. El giro, el que le ponga 100, ¿no? Y otra vez 1, ¿no? Entonces veremos un poco esto antes de analizar el código. A ver, esto no sé si está habilitado. Y a ver, veremos si está conectado. 1, 2, 3. Aquí está, este es mi menú principal. Haré la opción más fácil, el giro, ¿no? Entonces este sería el brazo con el que estoy trabajando. Aquí está, tiene sus 3 controladores y el Arduino. Su motor paso a paso, o bueno, el servomotor y los motores paso a paso. Probaremos este que dice giro. Seleccionaré la opción 1. Ya estoy, control del giro.
posición actual me dice es la posición 1. Y me dice ingresar una nueva posición. Por ejemplo, a ver, probaremos, le daré 100. No, entonces empieza a moverse a otra posición, ¿no? Le puedo seguir en este menú del giro. Entonces le daré otra posición. 300, por ejemplo, ¿no? Y se mueve 300, ¿no? Puedo regresar a la posición 1. Y regresa a la posición 1, ¿no? Entonces toditos puedo ir trabajando así. Por ejemplo, la pinza. Ya no quiero este menú. Salimos 999 y podremos escoger la pinza, el número 4. Igual me dice, ¿no? Una posición entre 10 y 60 grados, ¿no? Entonces aquí podemos ir ya viendo esas diferencias, ¿no? Esta pinza, su límite es 10 y 60, a pesar de que el motor puede ir hasta 180, pero por la estructura solo puede ir hasta 60, ¿no? Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pondremos 10, ¿no? Y hace que se cierre, ¿no? Le podemos dar 60 y va a hacer que se abra un poco más, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a programar ahora. Vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿no? Entonces para cada articulación, ¿no? Puedo cambiar otro. A ver, haremos uno más, el brazo, el número 2. Este de aquí. Entonces le diré que avance 100 pasos. ¿No? Y avanza 100 pasos. Le puedo decir que avance 100 más. Bueno, en realidad ya sería el 200, ¿no? Entonces se empieza a mover, ¿no? Y regresar a su posición, ¿no? Y regresa. Entonces, como me parecería complicado, pero a ver, ahora sí veremos el código, cómo está. Entonces esto ya tenemos. Ya está esto. Ahora sí, esto está demorando mucho. Ya, mientras intenta cargar, nos iremos al código. Igual, el código parecería muy largo, ¿no? Para ese ejemplo que hemos visto, todo este es su código, ¿no? Son muchas líneas de código, pero iremos analizando uno por uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí arriba, comentarios no me sirve. Entonces empezaremos con este. Necesito mis dos librerías, uno para el servomotor y otro para los motores paso a paso, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Nos vamos a herramientas, no es herramientas, programas, y incluir librería. Y de la librería buscamos, ¿no? Incluimos servo y el stepper, las dos librerías. Entonces servo y stepper. Entonces con eso ya tengo, ¿no? Ahora me tengo que crear mis objetos. Por ejemplo, uno es el servo pinza, ¿no? Entonces la pinza es de tipo servo. Con eso ya tengo listo. Después tengo el stepper giro. Y es más, esto lo voy a cortar para que sea más entendible. Le pondré a toditos 200. Aunque en realidad debería ser 64, ¿no? Pero no importa. Entonces, ¿qué le estoy haciendo ahora? Me creo el objeto servo pinza. Entonces es de tipo servo. Este me va a servir para controlar la pinza. Después tengo tres motores más, que son motores paso a paso. Entonces uno es el stepper,
le he llamado giro, ¿no? El otro es el brazo y el otro es pluma. Entonces mis tres motores y las conexiones. El primer valor, ya hemos dicho, ¿no? Es la cantidad de pasos que necesita el motor para dar una vuelta completa. Aquí estoy asumiendo que es 200, ¿no? Y los siguientes son los pines que utiliza para realizar el control. Entonces, por ejemplo, para el motor, para el giro, estoy utilizando estos pines, el A1, A3, A2 y A4. Para el brazo estoy utilizando el pin, el 5, 7, 4, 6, ¿no? Y para la pluma 8, 10, 9, 11. Entonces, ya que estoy aquí, un pequeño detalle. Usualmente hemos hecho este tipo de conexión. 8, 10, 9, 11. Los 4 pines, ¿no? O si quieren, un poco intercalados, ¿no? 8, 9, 10 y 11. Por ejemplo, este igual, intercalado A1, A2, A3, A4. Pero este no cumple ese formato, ¿no? Ese orden. Este está 5, 4, 7, 6, ¿no? Está un poco al revés. ¿No? Entonces, esto me ayuda a decirle el sentido de giro. Si le pongo así ordenado, 8, 9, 10 y 11, va a girar en sentido horario. Si intercambio esa secuencia, la secuencia ya sería de este lado, ¿no? 4, 5, 6, 7. Si cambio la secuencia, va a girar al otro lado, ¿no? Simplemente ese va a ser la diferencia. ¿Listo? Si está en este orden, gira en un sentido, en sentido horario le diremos. Y si invierto la posición de los pines en el código, va a girar en otro sentido, ¿no? Entonces esa sería una alternativa para que gire en otro sentido. ¿Listo? En este ejemplo está así. Entonces lo normal, ¿cómo podría haber sido? A ver, eso haremos esa modificación para que se entienda cómo hemos modificado. Lo normal tendría que ser estos dos de aquí, control X y control B, coma. Este sería la secuencia normal, 4, 5, 6, 7. Entonces le digo, utilizo estos 4 pines para que gire. Si es que está en este orden, 4, 5, 6, 7, este grupo pares y este grupo impares si quieren. Si es que está así, va a girar en sentido horario, le llamaremos. Pero si lo intercambio, estos dos pines de aquí, el 5 y 7, lo pongo adelante y el 4, 6 atrás, como este caso, 5 y 7 ya está adelante, 4, 6 atrás, lo que va a hacer es que este motor gire al otro lado. Esa es la diferencia. ¿Listo? Para eso me sirve, si es que quiero que gire al otro lado, ¿no? Nada más. Ahora sí, regresaremos. Luego voy a necesitar, por el momento, esto lo dejaremos ahí. Todavía no lo voy a utilizar. Más adelante vamos a ir viendo si nos alcanza el tiempo. Este proyecto tiene una cinta transportadora también, un motor y su sensor para una cinta transportadora. Entonces, por el momento esto lo dejaremos ahí. Primero nos enfocaremos solo en el brazo, los 3 motores paso a paso y el servomotor. Nada más, nos enfocaremos en esto. Lo demás lo dejaremos por el momento ahí. Otras variables que voy a necesitar. La opción del menú, del submenú, un contador. Después estas 4 variables, ¿no? Para verificar, por ejemplo, el giro, en qué posición está, su posición actual, en cuánto está. El giro, el brazo, la pluma y la pinza, mis 4 motores.
¿Qué más? Nada más aquí arriba. Mi voice setup que necesito. Utilizo el monitor serial. Ahí si se fijan aquí le he cambiado el valor, ¿no? No es el clásico 9600. Aquí le he puesto 19200. Un poco más rápido. ¿Qué más? El servomotor. Le digo que voy a utilizar el A0. Servopinza.attach el A0. Después mis motores paso a pasos. Este es de aquí. Giro brazo pluma. Su velocidad a toditos 100 le pondré. 100, 100, 100. ¿Qué más necesito? Y ya de entradita en el voice setup. Aquí le estoy diciendo que el servo pinza, la pinza, el servo.write si quieren, que por defecto se vaya a 60 grados. No, eso le estoy diciendo. Entonces en el voice setup estoy inicializando, ¿no? Entonces por defecto le voy a decir que el servo se vaya a 60 grados. Este detalle de aquí, ¿no? Si no coloco esto, por defecto ese servomotor se va a ir a 90 grados. ¿No? Por defecto, cualquier servomotor, la primera vez que lo encienda o lo conecte, se va a ir a 90 grados, ¿no? Entonces, yo no quiero que vaya a 90 al momento de energizar el Arduino, ¿no? Entonces, quiero que vaya a 60, entonces le digo servo pinza que vaya a 60. ¿Qué más necesito? El motor y el sensor, que está casado con ¿no? Entonces esto lo dejaré por el momento así, no lo voy a utilizar eso. Ahora sí viene nuestro void loop, el programa principal. A ver, ahora sí veremos si hemos abierto el correcto. A ver, un pequeño repaso. El servomotor ya hemos visto, ¿no? Solo son 3 cables, 5 voltios, GND y la señal. En nuestro caso hemos puesto al analógico 0 aquí. ¿Y cómo era su código? Era servo.h, tenía que agregar la librería. Me creaba mi objeto, en este caso se llamaba mi servo. En el voice setup le decía qué pin voy a utilizar, por ejemplo el pin número 9. Y en el void loop ya puedo directamente darle una posición con el punto write, mi servo.write, y un valor, ¿no? Cuánto quiero que se mueva. ¿No? Entonces eso era el servomotor. Eso es todo lo que necesitaba. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas de código para controlar el servo. Y ya estaba, ¿no? Para el motor paso a paso, ya hemos visto, ¿no? Su driver de control, los 4 pines y su alimentación. No, como era un solo motor pequeñito de 5 voltios, podía alimentar directamente del Arduino. Pero si voy a tener varios servomotores, me conviene conectar esto ya no al Arduino, sino conectar esto a una fuente externa, ¿no? Desde afuera. Podría ser una batería, un cargador de celular, lo que sea, ¿no? Y que sea de 5 voltios y energizar. ¿Y cómo hacía el código para los motores paso a paso? Para el paso a paso, y hemos visto, ¿no? Necesitaba el stepper.h, necesitaba mi objeto myStepper, me creaba, ¿no? Podría ser cualquier nombre, aquí dice myStepper. Le decía cuántos pasos da para dar una vuelta y los pines para controlar, en este caso el 8, 9, 10, 11. En el setup necesitaba colocarle su velocidad y en el loop lo que me interesaba era el punto step, myStepper.step, y le decía cuántos pasos quiero que gire, ¿no? Si es en sentido horario, no le pongo el signo negativo, si es antihorario, el signo negativo, ¿no? Esto, ¿no? Ahora, si es que esto intercambiaba el orden, empezaba con 9, 11, 8, 10, al hacer positivo, en realidad ya no iba a ser sentido horario, sino a sentido antihorario,
y con negativo iba a ser sentido horario, ¿no? Entonces eso es lo que podemos cambiar desde aquí. Entonces eso es todo lo que necesitaba, ¿no? A ver, ¿qué más? No sé si estamos aquí, las pantallas LCDs. Hemos hecho este de aquí. El menú serial, este es el que vamos a aplicar. Estimo que recuerdan un poco cómo hemos hecho esto. Mi void loop solo tenía el switch, mi función menú y los casos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y justamente, a ver, me voy a ayudar con este. Entonces, este era mi menú, ¿no? Switch llama a menú. Y menú, ¿qué es lo que hacía? Me mostraba este mensaje, ¿no? Y de acuerdo al número que ingresé, por ejemplo, si es que ingreso 1, dice giro. Entonces, ese 1 viene aquí. Menú vale 1. Switch dice switch evaluar 1. Y dice es 1. Si es la opción 1, dice giro, ¿no? Entonces, justamente para el giro, entonces va a llamar a la función opción 1 y ahí voy a hacer el código para que gire, ¿no? Ese motor. Entonces, de acuerdo a eso, funcionaba este mi menú, ¿no? Si seleccionaba la opción 4, la pinza, ¿no? Iba a la opción 4. Si quiero la opción 4, entonces introduzco 4. Introduzco 4, switch 4, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Dice ir a la función opción 4. Y en la opción 4 debería hacer mi código para que se mueva la pinza, ¿no? Termina de moverse y debería regresar otra vez a su menú o al menú principal, ¿no? Entonces esto es lo que hemos hecho y con eso vamos a trabajar, ¿no? Y a ver si es que tengo por aquí este, ¿no? El menú, ¿cómo hemos hecho esa vez? Solo le hemos puesto varios serial prints, ¿no? Serial print puro mensajes, ¿no? El título, mis opciones, y para que introduzca un número que esté en este rango de 1 a 5, le hemos puesto este do while, ¿no? Hemos puesto serial.parseInt y mi opción menú. Si no estaba en este rango, repetía otra vez, ¿no? Si no estaba en el rango, repetía hasta que introduzca un número que esté en este rango, ¿no? Por ejemplo, si introduce 4, ya no cumple la condición y termina el programa y regresa al menú, ¿no? Y ya me dice switch vale 4. Y para las opciones, hemos hecho un pequeño ejemplo también. Era muy similar a este, con un do while, dos do whiles, ¿no? El primer do while, o el que está más adentro, era para verificar el número que ha ingresado, ¿no? Si era correcto o no. Si no era correcto, entonces seguía esperando a que introduzca un número válido, ¿no? Introduce el número válido y termina el programa, ¿no? Y vuelve a repetir este mismo menú. Para eso era el segundo do while, para repetir el mismo menú. Y si ya no quiero ver este mismo menú, lo que tenía que introducir era 999 y se salía de este menú y regresaba otra vez al principal, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho con el menú serial. No sé si recuerdan eso, ¿no? A ver, hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo no está claro. Está bien, licenciado. Bien, entonces regresaremos otra vez a nuestro código. Ahora sí haremos el código o las modificaciones que le hemos puesto. Regresamos aquí, ya sabemos cómo estaba el menú.
Y ahora sí el código, ¿no? A ver, ¿desde dónde empezamos? Esto de aquí, ¿no? Otra vez repasaremos, ¿no? El código que está aquí es todo en un solo bloque. Entonces, otra vez podría separarlo en funciones para que se entienda, ¿no? Entonces, esto lo puedo cortar y puedo llamar a la función menú, ¿no? Y la función menú puedo crearme aquí mi función menú. ¿Qué le vamos a hacer? Int menú y llaves, ¿no? Esta es una función que se llama menú. Como es int, necesito aquí un return y algún valor, ¿no? Algo así es, ¿no? Mi función. Entonces, ¿qué código le voy a poner? Mi código del menú. Muestra todos los mensajes, las opciones, opción menú, y qué valor me va a devolver, opción menú, ¿no? Este valor o esa variable, ¿no? Este es el menú, esto ya hemos visto, ¿no? Muestra el mensaje y pide que introduzca un número, ¿no? Si introduce 1, termina el do while y me devuelve ese número 1, me regresa, ¿no? Entonces ese número 1 o el número que introduzca viene otra vez al menú principal, ¿no? Al void loop, al switch y al caso 1, ¿no? Entonces haremos este ejemplo de aquí, el del giro. Todo esto igual le sacaré en un menú. Como hemos hecho, ¿no? Le llamaré opción 1, mi función, ¿no? Entonces aquí abajo me voy a crear la función opción 1, void opción 1. Y ya está. Como es void, no devuelvo nada y queda así. ¿Y qué código le voy a poner? Todo esto de aquí. Entonces ahora sí va a ser más fácil de analizar. Y nos vamos a centrar en un motor, ¿no? Los demás va a ser lo mismo. Así que viendo uno, lo demás va a ser copiar, pegar. Entonces, ¿cómo hemos hecho la anterior? La anterior hemos trabajado hasta aquí. No, esto hemos hecho la anterior. O en ese ejemplo, ¿no? De esa clase, hemos puesto un mensaje serial.print. ¿Y qué hace la opción 1? Le he puesto control de giro. Le he puesto posición actual y voy a imprimir esta variable que dice posición actual. Y esa variable aquí arriba hemos declarado, ¿no? Posición actual, giro, brazo, pluma. Todos estaban en 0. Aunque lo ideal sería 1. Pero lo dejaremos por el momento así. Entonces otra vez estamos. Nuestra opción 1. Voy a imprimir esa variable, ¿no? Después imprimo un mensaje. Ingresar nueva posición. Para salir 999, ingresar un número. Y le pido que ingrese un número, ¿no? Si no está en este rango, de 1 a 1000, el do while repite otra vez, ¿no? Repite otra vez hasta que introduzca un número válido. Esto igual ya lo hemos hecho, ya sabemos cómo funciona. Y justamente su detalle era por el serial parse int, que por defecto me lee un 0, ¿no? Si no hago nada. Entonces puedo validar eso, ¿no? O es posible que el límite de giro de mi motor sea máximo 1000, ¿no? Entonces eso también tengo que limitar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi motor solo puede girar 1000 pasos, ¿no? Y yo quiero introducir 2000 pasos. El motor ya no va a poder girar más. Aquí regresaremos a este, ¿no? ¿Qué pasa si este bracito quiero girar 1000 pasos? ¿Qué pasa si este es su tope? Hasta ahí es 1000. ¿Y qué pasa si yo le pongo 2000? Esto va
intentar girar más, pero ya va a llegar a su tope, ya va a chocar con las piezas, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a dañar este motor, ¿no? Va a querer girar más, pero este brazo no va a poder, ¿no? Ya se va a trancar, ya va a llegar a su tope, pero este va a seguir queriendo girar. Entonces eso hay que considerar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer justamente en el código. Aquí tendría que decirle cuánto va a ser su límite, ¿no? O hasta cuánto podría girar esto, ¿no? O lo mismo, estoy haciendo el giro, ¿no? Entonces estoy haciendo el giro. Tampoco puedo decirle que esto dé unos 20 vueltas, ¿no? Porque justamente tiene estos cables, se va a enredar todo, ¿no? Entonces tampoco puedo girar 20 vueltas. Entonces esos detalles hay que ir considerando al momento de programar, ¿no? Y no solo en este equipo, en cualquier equipo. Hay que ir viendo sus límites de giro. Por ejemplo, este motor, como tiene cables conectados por ahí, de seguro que no va a poder girar 2 vueltas, ¿no? Porque se va a enredar este cable. Entonces ya hay que ir probando los límites de cada motor, hasta dónde puede moverse, ¿no? Por ejemplo, este brazo también, hay que ir viendo hasta dónde puede girar. Es posible que desde esta posición pueda girar hasta esta otra posición. Entonces, y este bracito de seguro no puede girar una vuelta, ¿no? Por toda la estructura es imposible que esto gire 360 grados, que dé a toda una vuelta, ¿no? Entonces tengo que ir probando e ir viendo cuánto es su máximo que puede girar esto. Entonces esos valores tengo que ir ajustando en mi programa, ¿no? E ir validando. Decirle si ingresa un valor excesivo, entonces que no gire, ¿no? Que no haga, o que vuelva a pedirle otro número, ¿no? Entonces una opción sería así, ¿no? Delimitarle, que sea entre 1 y 10.000. Si está en ese rango, ya, que se mueva, ¿no? Entonces esa sería una alternativa. Para eso hemos hecho este do while, ¿no? Una vez que tengo o que he ingresado el valor, tengo que hacer que se mueva, ¿no? Entonces hasta ahí veremos cómo había quedado nuestro ejercicio. Por ejemplo, hemos hecho opción 1, ¿no? Cuando introduzco opción 1, me va a mi función opción 1, ¿no? Esto, se ejecuta ese código y aquí está, se ejecuta ese código. Me dice posición actual 0. Entonces este 0 es esta variable. Entonces por defecto al iniciar le hemos puesto 0, ¿no? Entonces ese valor nos está mostrando. Después dice ingresar para salir, ingresar número, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, si le voy a ingresar 1, le voy a poner 1. Ya está, le he puesto 1. Ha hecho todo el código y ha regresado al menú, ¿no? Y la posición actual ahora está en 1. Entonces veremos qué ha pasado. Hasta aquí ya tengo, ¿no? Opción submenú, he introducido 1. Le he introducido 1. Ya no cumple la condición y viene aquí. Y dice serial.print opción menú. ¿Y qué va a imprimir? El 1 que he introducido, donde ha impreso aquí, ¿no? Este de aquí. Ahora, ¿qué dice? Ahora aquí le digo, ¿no? Si mi opción submenú es diferente de 999, ¿no? Lo que he introducido, si es diferente de 999, que se ejecute este código, me dice, ¿no? ¿Y qué hace ese código? ¿Para qué me sirve este código, no? Entonces aquí es donde le voy a decir que gire el motor. Entonces este tiene algunas características adicionales, ¿no? Y vamos a ir analizando, ¿no? Entonces para eso me sirve este if. Si el número que he introducido es 999, no va a hacer el giro, no va a hacer nada, no va a funcionar este if,
y va a saltar al while, y si era 999, termina el while y termina el programa, ¿no? Por ejemplo, aquí está, regresaremos. Si le pongo 999, estoy en el menú y le pongo enter. Se sale de este menú y regresa al menú principal. No, eso ya hemos visto cómo funcionaba. Entonces, ahora lo que le estoy agregando es este if de aquí. Solo le estoy agregando esto. A ver, regresaremos aquí. No, este era mi código de la opción 1. Entonces, entre serial.println y este while es que le he agregado, y a ver, ¿dónde vamos a ver completo? Este código, ¿no? Esto de aquí le estoy agregando. Aquí, ¿no? Entre esto y esto le he agregado este código, y este código es el que me ayuda a que se mueva el motor. Entonces ahora sí veremos cómo está haciendo para que se vaya a mover. Con el menú ya no hay problema. Ahora sí analizaremos qué ha pasado y por qué se mueve. Entonces, de repente esto va a ser un poco complicado. De repente, ¿no? Me creo una variable que dice paso giro, ¿no? ¿Cuántos pasos va a girar o cuántos pasos se va a mover? ¿Y cómo voy a hacer ese cálculo? Le estoy diciendo opción submenú, es este, el valor que he introducido, le resto la posición actual de giro. No, para nuestro ejemplo, posición submenú era 1 menos mi posición actual le he puesto 0. Mi resultado, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces dice paso giro va a ser 1. Entonces va a girar un paso, nada más. Eso es lo que dice, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi posición actual estaba... a ver, haremos esto. Otra vez iremos al giro. Posición actual 1, dice, ¿no? En realidad cambiaremos. Le pondremos a 120, por ejemplo. El bracito se ha movido a 120. Ahora dice posición actual 120. El brazo está en la posición 120, ¿no? Entonces, ahora si quiero ir a otra posición, quiero ir al 300, ¿no? Entonces, eso va a ser aquí, ¿no? Dice posición, opción submenú. El número que he introducido, 300. O que voy a introducir, 300, ¿no? Aquí está, 300 voy a introducir. Mi posición actual estaba en 120, dice, ¿no? 120. Entonces tengo que hacer esa resta. Sería 180, ¿no? Entonces paso giro. Le estoy diciendo que 180 pasos gire, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo con paso giro. No, entonces eso me sirve para decirle al motor cuántos pasos va a avanzar, ¿no? A ver, ¿dónde tengo? A ver, haremos con este. No sé si tengo por aquí. Este de aquí. Entonces, un poco esto analizaremos un poco más a detalle cómo quiero que funcione para no enredarnos. Voy a trabajar con posiciones. Lo que estoy haciendo es, por ejemplo, tengo así una recta y va a ser mis posiciones. Y voy a colocar aquí, si quieren, la posición 0, ¿no?
y aquí le pondré la posición 1000 o la posición 100 le pondré, ¿no? Así, mis posiciones de 0 a 100. Entonces lo que estoy haciendo es, por ejemplo, de decirle mi motor va a trabajar en estas posiciones desde 0 hasta 100. Entonces esas son las posiciones a las que puede ir. Entonces puede ir de repente aquí, bueno, la mitad más o menos, ¿no? Por aquí. Que vaya a la posición 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy verificando dos cosas, ¿no? Por ejemplo, al iniciar, el motor está en la posición 0 y quiero avanzar a la posición 50, ¿no? Desde aquí quiero avanzar hasta aquí. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, para eso estoy haciendo esa resta. Desde la posición 0 quiero llegar a la posición 50, ¿cuántos pasos tengo que avanzar? Entonces voy a restar 50 menos 0. Va a ser, aquí le pondré 50 menos 0 igual 50. Entonces mi motor le voy a decir que avance 50 pasos para llegar aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya estoy en 50 y quiero llegar a 100? A ver, cambiaremos. Estoy en 50 y quiero llegar a la posición 100. Quiero llegar a esta posición. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuántos pasos me falta para que llegue hasta 100? Eso necesito saber. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? De mi posición al que quiero llegar, es 100. Le voy a restar mi actual, menos 50. ¿Cuánto es? Entonces, bueno, para este caso es igual 50, ¿no? Entonces, a mi motor le voy a decir que avance 50 pasos. Estaba aquí, le digo que avance 50 y voy a llegar al 100, ¿no? Y podemos hacer al revés, ¿no? Por ejemplo, quiero llegar a la posición 20, ¿no? Estoy en 100 y quiero llegar hasta el 20. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, desde aquí necesito llegar a esta posición. ¿Cómo voy a llegar a esta posición? ¿Qué hago? Es lo mismo. A la posición al que quiero ir es el 20 menos mi posición actual, el 100, ¿no? ¿Cuánto me sale? Menos 80, ¿no? Entonces, esta información es el que le voy a mandar al servomotor. Le voy a decir, avanza menos 80 pasos. Y hemos visto, ¿no? Cuando es negativo, el motor gira en sentido contrario, ¿no? Entonces, el motor, en este caso, ha ido en sentido horario avanzado, ¿no? 50. Quería ir aquí, positivo 50. Otra vez, ¿no? Ahora quiero regresar aquí. Necesito 80 pasos, pero dice negativo. Entonces va a ir negativo. El motor va a girar en sentido contrario y va a regresar a esta posición, ¿no? Entonces para eso me sirve esto de aquí, este de aquí. Opción submenú menos posición actual giro, ¿no? Entonces este sería opción submenú y este sería posición actual giro, ¿no? Opción submenú 50, posición actual 0, paso giro 50 o los pasos que va a girar 50. Aquí lo mismo. Opción submenú, ¿cuánto es? 100. Mi posición actual 50. Hago la resta y me dice 50 pasos para el giro. O en este caso lo mismo. Opción submenú 20. Menos mi posición actual 100. Resultado
menos 80. Entonces, mi paso para giro va a ser menos 80, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy trabajando con posiciones, ¿no? Justamente para controlar la posición al que quiero ir. Podría olvidarme de estos cálculos y directamente decirle avanza 20 pasos, 50 pasos, 100 pasos. No, pero para tener un control, para regresar a la misma posición, necesito hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy aquí y quiero regresar a mi posición inicial. ¿Qué tengo que hacer? Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Estoy aquí y quiero regresar aquí. ¿Cómo voy a saber en qué posición estaba? ¿Dónde era el inicial? Entonces justamente para eso estoy controlando esto. Todo el tiempo estoy diciéndole dónde me he quedado y dónde quiero ir. No, si estaba aquí y quiero llegar aquí, entonces le voy a hacer 0 menos 20, ¿no? Igual menos 20. Y mi motor va a girar menos 20 pasos. Y haciendo todo eso, voy a regresar a su posición inicial. Ni un paso más, ni un paso menos. Voy a regresar donde he empezado, ¿no? Entonces, esto al final, ¿cuál es el efecto? El efecto es como un servomotor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Tenía o tengo el motor, ¿no? Así lo pondremos. Tenía mi motorcito, ¿no? Y le pongo una pestañita. No, este es mi motor. Entonces, ¿qué le he dicho para mi ejemplo? Por ejemplo, le he dicho que vaya 50 y 50 pasos, ¿no? Entonces, asumiremos que gira 50 pasos y es hasta aquí, ¿no? Aquí. Se mueve 50 pasos. Esta era la posición inicial, 0, ¿no? Entonces aquí asumiremos que es 50. Luego le he dicho que avance, ¿dónde estamos? Otra vez 50. Entonces asumiremos que 50 otra vez, desde esta posición, el motor ha girado 50 pasos, hasta aquí, ¿no? Hasta por aquí. Y en realidad de aquí a aquí ha avanzado 50 pasos, pero en realidad la posición es el 100, la posición 100, ¿no? Aquí ha avanzado 50 pasos, más otros 50, la posición 100, ¿no? Esta es la posición 100. Luego le he dicho, ¿dónde estamos? Luego le he dicho que regrese 80 pasos, o que vaya a la posición 20, o que regrese 80, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Desde este punto, el motor ha regresado, ha girado, ¿no? Ha empezado a girar 50, gira 50. Ahora le he dicho que vaya a la posición 20. La posición 20 asumiremos que está por aquí, ¿no? Esta es la posición 20. Entonces, desde aquí, para llegar al 20, ¿cuántos pasos necesito que gire para que llegue hasta aquí? Entonces, justamente he hecho ese mi cálculo y decía menos 80. Entonces, el motor justamente, como es negativo, el motor gira en sentido contrario y va a avanzar menos 80 pasos y exactamente se va a posicionar aquí, ¿no? Y el último, le he dicho que vaya a 0. Entonces, desde aquí, otra vez, ¿no? Quiero que vaya aquí. ¿Cuántos pasos necesito que vaya? Justamente aquí mi cálculo dice menos 20. Entonces, menos 20 dice, gira en sentido antihorario y va a llegar otra vez a la posición 0. Entonces, con eso, ¿qué es lo que ha pasado? Este motor ya tengo su control.
puedo avanzar hasta 100 y regresar a 0, a su posición original. Si quiero puedo avanzar 1000 o 2000, puedo dar 20 vueltas, 30 vueltas. Luego le digo que regrese al 0. Entonces va a regresar otra vez hasta 0, ¿no? Entonces para eso me sirven estos cálculos de aquí. Quiero ir de 0 a 50, ¿cuántos pasos voy a dar? De 50 a 100, ¿cuántos pasos voy a dar? Y si quiero regresar de 100 a 0, quiero ir directo, no sin pasar por 20. Si quiero ir desde 100 hasta 0, ¿cuántos pasos tengo que avanzar? Tengo que avanzar 100 pasos, pero en sentido contrario, entonces va a ser menos 100, ¿no? Menos 100 pasos necesito para regresar a mi posición inicial, ¿no? Entonces, haciendo eso, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr controlar esto. Voy a saber a qué posición ir. Quiero ir al 100, quiero ir al 50, al 20, ¿dónde quiero ir? Quiero regresar a 0, ya es fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy controlando la posición. ¿A qué posición quiero ir? ¿En qué posición estoy? Mi posición actual. ¿Y a qué posición quiero ir? En realidad, esto, la variable debería cambiar, ¿no? Debería decir posición o nueva posición, ¿no? ¿A qué posición quiero ir? ¿Dónde estaba? ¿A dónde quiero ir? Entonces, mi motor, ¿cuántos pasos tiene que girar, ¿no? Eso es lo que hace. Y con eso llamo a esta función que se llama giro y le mando los pasos que va a girar, ¿no? Entonces voy a buscar la función giro. Aquí está, ¿no? A ver, haremos una cosa. Control C. Lo haré sin función, lo haré directo. Así. Esto lo voy a comentar. Así. Y eso es todo mi código. Lo pondré así, ¿no? Entonces, con este cálculo ya sé, ¿no ve? Y hemos visto que me ayuda a llegar a la posición que yo quiero. A la posición 50, a la posición 100. Ya sé que me sirve para eso. Entonces, y este me dice cuántos pasos voy a girar para llegar a esta posición. Y aquí le voy a poner paso giro. Y al motor, aquí directamente ya le digo, ¿no? Al stepper giro, punto step, le digo avanza esta cantidad de pasos. Y el motor va a girar esa cantidad de pasos. Le doy una pequeña pausa y actualizo mi valor, ¿no? Mi posición actual ya es opción submenú, mi nueva posición, ¿no? Ya le estoy actualizando. Lo que hemos hecho aquí. De 0 he ido a 50, ¿no? Entonces quería ir a 50. Mi posición actual era 0. Ya estoy aquí. Si ya estoy aquí, mi posición actual ya no es 0. Mi posición actual ha cambiado. Ya es 50. Entonces eso actualizo aquí. Opción submenú, que era el valor al que quería ir, ya va a ser mi posición actual, ¿no? Entonces la siguiente vez que quiera ingresar otra vez, ya voy a tener mi nueva posición actual, ¿no? Y justamente eso es lo que pasa aquí. Por ejemplo, le he ingresado 120 y ya estoy en la posición 120. A ver dónde estamos, si sigue esto bien, por aquí. No, entonces esta posición es la 120. Entonces, si quiero avanzar a la 120, otra vez al mismo lugar, no me deja, ¿no? Entonces, ahí mismo se queda. Entonces, quiero regresar a la posición 1. Quiero ir a la posición 1, le pongo Enter. Gira, y mi nueva posición actual es el 1. Quiero ir otra vez a 300, por ejemplo. Y se va a la posición 300. Quiero ir a la 1. Y fíjense, regresa al mismo lugar donde era 1. Si pongo 300 otra vez,
esa es su posición 300, ¿no? Y si de 300 quiero avanzar 20 pasos más, entonces quiero ir a la posición 400, o quiero avanzar 100 pasos más, a la 400 quiero ir, esa es su posición 400, ¿no? Entonces fíjense dónde está la posición. Voy a regresar al 1 y otra vez al 400, directamente al 400. No, regresa al mismo lugar, ¿no? Entonces justamente hace esto. Trabaja con posiciones. Del 0 le mando al 400 si quieren, y del 400 otra vez al 0, ¿no? Otra vez al 400 y llega al mismo lugar. Ese cálculo me dice simplemente cuántos pasos necesito para llegar ahí, ¿no? Esto de aquí, si quieren, para verlo un poco más gráfico, ¿no? Estaba en 0, le he dicho anda a 100, va hasta 100. Ahora le digo regresa otra vez a 0, entonces otra vez a 0, regresa, ¿no? 0, 100, 0, 100, y va a llegar al mismo lugar. Llega al 100, al mismo lugar, le digo 0, regresa al mismo lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. ¿Dónde estamos? Aquí. No, y con eso termina mi programa. Es hasta ahí. Luego dice opción submenú 999. Otra vez mostrar el mensaje. Y otra vez introducir un número, ¿no? Y puedo seguir moviendo, ¿no? Entonces, de esa manera controlamos. Hemos hecho un motor, ¿no? Para un motor. Entonces, si quiero hacer otros motores, va a ser lo mismo de aquí, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Entonces, veremos. Regresaremos otra vez aquí. El void loop, switch menú. Tenía la opción 1. Este era para el giro. Ahora quiero para el brazo. Entonces, este está sin funciones, no directamente. ¿El brazo qué hace? Me muestra el mensaje, lo mismo que el otro, ¿no? Introduzco un número, la misma variable, opción submenú. Opción submenú, si era diferente de 999, hace el cálculo. Mi nueva posición menos mi posición actual, cuántos pasos tiene que girar, en este caso el brazo. Y le llamo a la función brazo. Y le dice que gire el motor, ¿no? Y termina el código. Y con eso ya está el otro motor. Giro, brazo, pluma también ya está, porque va a ser lo mismo. Mi paso al que quiero ir, la posición actual de la pluma, y llamo a la función pluma para que gire. Y termina el programa. Eso es todo, ¿no? Para la pluma. El mensaje, le pido que introduzca un número y hago que gire el motor. Y ya está. La pinza. La pinza es un poco diferente, ¿no? ¿Qué pasa con la pinza? A ver, veremos de la pinza, la opción 4. Porque estos de aquí eran motores paso a paso. ¿Cómo sería para un servomotor? Entonces, ahora eso vamos a ver, ¿no? Entonces, el mensaje es lo mismo. Introduce un número, lo mismo. Y el código para mover está aquí. En el caso de los servomotores, estos ya vienen directamente con posiciones. Si recuerdan, el servomotor funciona con posiciones. Desde 0 a 180 grados, ¿no? Directamente trabaja con posiciones. Entonces ya no necesito hacer estas restas, estas operaciones para los servomotores. Para el servomotor es directo. Si le digo 50, va a ir a la posición 50. Si le pongo 100, va a ir a 100. Si pongo 0, va a ir directo a 0, ¿no? Entonces esa es la diferencia con el servomotor. El servomotor trabaja directamente con la posición 0, la posición 20, la posición 50, la posición 100.
¿no? El servomotor trabaja directamente con esas posiciones. Lo que no hace el motor paso a paso. El motor paso a paso simplemente avanza pasos. ¿Cuántos pasos quiero ir? Nada más. Pero como quiero trabajar con posiciones, tengo que ir restando y hacer las operaciones, ¿no? Esa era su diferencia. Entonces, con el servomotor, ¿qué hago? Ya no hago esa resta. Directamente el valor. Si introduzco 20, directamente la pinza que vaya a la posición de 20 grados, ¿no? Si introduzco 50, directamente que vaya a 50, ¿no? Y veremos un poco la pinza, dónde está su código. La función se llama pinza, debe estar por aquí. Función giro, brazo, pluma, pinza. Aquí está. En realidad, ¿qué debería hacer? Sin funciones, lo haremos directo. La pinza, ¿no? Aquí. En realidad, ¿qué debería hacer? Así, ¿no? Servo pinza, write, paso pinza. Paso pinza. Listo, ya está. Si introduzco 10, opción submenú vale 10, paso pinza lo mismo 10, y al servo le digo que avance o que vaya a la posición 10, se va a 10 grados. Si introduzco 20, directamente servo.write 20, y ya está. Con eso ya tenemos todos los motores hechos, ¿no? Ya pueden moverse. Entonces con eso ya está. Ya puedo hacer esto, ¿no? Y lo mismo va a ser este menú. A ver, saldremos del menú. 1, 2, 3. Para este proyecto, ¿no? Con motores paso a paso. Para el que es con puros servos va a ser más fácil, ¿no? No voy a hacer las restas, directamente su valor. O para el robot cartesiano no voy a tener varias opciones, simplemente 3, eje X, eje Y y pinza, ¿no? 3 opciones. Va a ser más fácil todavía. ¿Listo? Entonces así funciona este ejemplo. Solo hemos agregado este código de aquí. Hago la resta para trabajar con posiciones en motores paso a paso. Y con servomotores no necesito hacer alguna resta, nada. Directamente le digo que vaya a la posición, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir trabajando con este ejemplo, ¿no? ¿Qué me falta? El automático. ¿Cómo haría un modo automático? Haremos ese más. Para un modo automático, aquí está mi switch menú. ¿En qué opción es? Dice la opción número 5. Entonces vamos a buscar el caso 5. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Este de aquí. Todo esto. Hasta aquí, ¿no? ¿Y qué hace este automático? Bueno, este ejemplo está un poco diferente. Pero ¿qué podríamos hacer? A ver, regresaremos ahí. Le diré opción automático es la 5, ¿no? ¿Qué me sale? Me sale este mensaje, modo automático. Aquí está, la opción 5, este mensaje, modo automático, ingresar 1 para iniciar el modo automático, y si quiero regresar al menú anterior o salir de este menú, ingresar 999, y me pide ingresar un número, ¿no? Y ahí voy a ver qué hago, ¿no? Y ya está. Ahora en este caso, ¿no? Si mi opción submenú, el número que introduzco es igual a 1, si es que es igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Iniciar el modo automático. Entonces, while opción 1. ¿Qué hago? Todo esto va a ser mi modo automático. Hasta aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, este ejemplo está un poco más largo.
lo que hace esto es trabajar con una cinta transportadora, ¿no? Entonces verifica la cinta, si es que hay algún objeto, si es que no hay, y empieza a moverse. Y repite ese proceso todo el tiempo, ¿no? Entonces este es ese código, ¿no? Pero, a ver, lo que me interesa por el momento. Si quiero que solo trabaje el bracito, que el bracito solito se mueva, ¿qué debería hacer? Tendría que hacer todo esto, ¿no? Otra vez, regresamos a mi menú, al básico, ¿no? Mi menú, ingreso un número, ¿y qué voy a hacer aquí, ¿no? ¿Qué quiero que haga? Entonces, lo más fácil es hacer esto de aquí, para que se mueva solito. ¿Dónde estás? Aquí. Así. Si quiero el caso 5, que es el modo automático, me sale el menú del modo automático, me sale el menú del modo automático, no hay problema. Me pide introducir un número. Si es que es 1, que se ejecute el modo automático. Y en realidad, ¿qué es ese modo automático? Es hacer que cada una de sus piezas o cada uno de sus componentes, cada una de sus articulaciones se mueva. Entonces, por ejemplo, le digo giro. El giro que dé a 530 pasos. El giro va a girar, ¿no? Ese motor va a girar 530. Luego le digo el brazo. Ahora el brazo que se mueva a 360. Se va a mover el brazo. Luego le digo ahora la pluma que se mueva a 450. La pinza que vaya a 1 grado. El brazo que regrese menos 60. La pluma que regrese menos 450. Entonces todo este proceso va a ser línea por línea. Va a girar, el brazo se va a mover, la pluma, la pinza va a cerrar, el brazo regresa otra vez a sus posiciones iniciales, ¿no? Y nada más. Eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Si quiero un modo automático. Va a ir, solito va a ir a todas estas posiciones, ¿no? Va a ir a 530, a 360, a 160, a menos 450. Solito se va a ir moviendo, ¿no? Entonces, así es como debería funcionar en un modo automático, ¿no? Solito que vaya a todos, que genere todos estos movimientos, ¿no? Entonces yo tengo que enseñarle, ¿no? A mi bracito dónde quiero que se mueva. Tal vez no quiero que gire 530 pasos. Tal vez con 530 no va a la posición que yo quiero. Necesito que vaya un poco más. Entonces ya yo voy a ir ajustando las posiciones al que quiero que vaya, ¿no? Si quiero que cierre la pinza, que no cierre, o que haga más movimientos, ¿no? Le puedo agregar toda una secuencia de movimientos. Entonces, de esa manera puedo hacer que se mueva. En mi caso, todavía estamos con un poquito de tiempo. A ver, veremos. Voy a regresar al anterior. En mi caso, ¿qué es lo que hace? Entonces, de manera rápida lo vamos a hacer. No sé si recuerdan, aquí arriba me he puesto dos variables, un sensor y un motor. Sensor está en el pin número 2. Sería como un botón si quieren. Un botón en el pin número 2 y un motor en el pin número 3. Hemos hecho un ejemplo para sensores, un ejemplo para motores, ¿no? Lo mismo. Solo el pin, el 2 y el 3 el que voy a utilizar. En mi voice setup, en el pin mode, el motor y el sensor son, el motor es salida, ¿no? El sensor es entrada, input y output. Ya tengo, ¿no? El pin número 2 es de entrada, como es un sensor. El pin número 3 es de salida, porque es un motor. Ya está, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo en mi modo automático? Así, a grandes rasgos. Bueno, aquí he trabajado con un analog write. Le digo ese motor, el motor, ¿dónde estás? Motor, el pin número 3. Le digo el pin número 3 que se encienda. Se enciende el pin número 3.
Eso equivale a que el motor va a empezar a girar. Empieza a girar el motor y en un momento lee el sensor, el pin número 2, lee si es que está activado, si está activado o no. Si no está activado, vuelve a repetir, repetir. Si se activa el sensor, asumiremos que es el botón. Si se pulsa el botón, entonces, ¿qué le digo? Que el motor, analog write, el motor se apague. El motor se detiene y verifico que mi sensor estaba apagado. Verifico estas condiciones y ejecuto el modo automático. El modo automático, en realidad ya lo hemos visto, ¿no? Simplemente son posiciones. Entonces, a ver, veremos si esto está trabajando. No, a ver, ¿dónde estamos? Esto está bien. Esto está bien. A ver. Vamos a simular si funciona. Haremos esa última prueba. Voy a hacer el modo automático y vamos a ver qué es lo que pasa. 1, iniciar, ¿no? Y empieza a moverse el motor. No empieza a moverse el motor. Y este es mi sensor. Entonces aquí dice está moviéndose, ¿no? Y si no ha detectado nada en un largo tiempo, se apaga todo y se detiene. Entonces otra vez voy a hacer modo 5, modo automático, 1, iniciar. Entonces debería colocar una pieza así, ¿no? Una pieza. Y debería detectar esto, ¿no? Y si no detecta, que siga girando, ¿no? Y si no hay nada en un largo tiempo, otra vez que el menú principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, haremos otra vez la opción 5 y iniciar, ¿no? Este sensor de aquí debería activarlo, ¿no? Se activa y el brazo automáticamente puede ir, se mueve y debería regresar, ¿no? Y otra vez la cinta debería moverse, ¿no? La cinta debería moverse, repetir todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, esto ya sería como otro proyecto para ustedes, ¿no? Podría ir trabajando así, combinando con cosas, ¿no? Y hemos visto del brazo que no es complicado mover los motores. Entonces, a eso le agregaría un sensor y un motor, nada más. Igual, por la estructura parecería muy complejo. Pero ya hemos visto cómo funcionan los sensores. Casi la mayoría, si es un sensor digital, funciona como un botón, ¿no? Por ejemplo, este sensor, si es que acerco algún objeto, se activa, ¿no? Si se fijan, este LED se enciende, este rojo, ¿no? Y si no hay el objeto, se apaga ese LED. Si está cerca, ¿dónde estamos? Se enciende el LED. Y si está lejos, se apaga, ¿no? Entonces es como un botón. Cuando detecte esto, le va a llegar la señal aquí, ¿no? Y va a decir, ¿dónde estamos? Aquí, digital write o digital read, ¿no? El sensor me va a decir si ha detectado algo o no. Hasta ahí, ¿no? Este while me va a decir ha detectado o no ha detectado algún objeto, ¿no? Si detecta, entonces continúa con el código, ¿no? Si ha detectado, bueno, para este caso, para este sensor, si se enciende el LED, quiere decir que está en low. Un poco diferente este sensor. Si no detecta nada, está en high. Si ha detectado algo, se pone en low. Y que le digo que el bracito funciona en modo automático. Y su modo automático, ¿qué es lo que ha hecho?
Ha empezado a girar, se ha movido el brazo, la pluma, la pinza. Este bracito ha ido hasta aquí a recoger la pieza y ha vuelto, ¿no? Entonces eso es lo que hace ese sensor, ¿no? ¿Y el motor dónde estaba? Más antes hemos hecho el motor, ¿no? Aquí le he dicho que se enciende el motor. Y el motor estaba girando y girando, ¿no? Todo el tiempo girando. ¿Y cuándo se detiene el motor? ¿Cuándo se apaga? Justamente, ¿no? Cuando ya no cumple esta condición. Si el sensor no tiene nada aquí, no hay ningún objeto, el motor sigue girando, sigue girando. Si detecta algo, se pone en low y el motor se apaga. El motor se apaga y verifico si el sensor evidentemente está en low, hay algún objeto, entonces el bracito que vaya a recoger la pieza, ¿no? Entonces de esa manera podemos trabajar con este proyecto. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, si no hay dudas, no hay consultas. El viernes, como hemos quedado, les voy a prestar estos equipitos de aquí, estos prototipos, para que ustedes hagan las pruebas y hagan funcionar, ¿no? Debería funcionar como hemos hecho aquí, con este menú. Igualito debería funcionar, ¿no? Le pongo el giro y debería girar, ¿no? La posición, todo debería funcionar para toditos, ¿no? Para este también ya pueden hacer. Para este caso también pueden hacer. Simplemente la forma va a ser diferente. Este se va a mover y hemos visto cómo se mueve, ¿no? Y este cómo se va a mover. Entonces este se va a mover en el eje X o Y, ¿no? Entonces va a ser diferente. Pero el código va a ser el mismo, ¿no? Entonces ya van a poder hacer estos ejercicios. ¿Listo? Entonces no se olviden, para mañana les voy a prestar. Bueno, si es que no tenemos lo suficiente o nos va a faltar, si es que nos falta, igual vamos a ir rotando, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer una semana, ¿no? Una semana les voy a prestar, por ejemplo, luego regresan, devuelven y les presto otro modelo, ¿no? El otro modelo para que también hagan las pruebas. Regresan, devuelven y les presto el otro modelo, ¿no? Entonces así vamos a ir intercambiando. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, o todo está claro. Dice mañana, ¿no? Mañana, ¿no? Sí, mañana pueden pasar por materias básicas y ahí les prestamos, ¿no? De acuerdo a esta lista que han mandado, ¿no? En el formulario, de acuerdo a esta lista, ¿no? Entonces vamos a trabajar de acuerdo a esta lista y aquí vamos a ir anotando qué brazo les hemos prestado, ¿no? Si es el paso a paso, si es con el servo, si les hemos prestado el cartesiano, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ir registrando y para la siguiente prestarles otro, ¿no? E ir intercambiando. Bueno, si no hay más consultas, si no hay más dudas, terminaremos esta clase aquí y continuamos la clase la siguiente, ¿no? Y mañana no se olviden para recoger o para poder prestarles, ¿no? Y lo que les decía, traten de cuidarlo, ¿no? Son piezas pequeñas, delgadas, simples que se pueden romper, ¿no? Incluso los motores. ¿Listo?
Entonces terminamos aquí esta clase. Gracias. Luego, Luis.